Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompaña en este martes 8 de julio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El presidente Donald Trump defiende el nuevo plazo de renegociación de aranceles. Tenemos un resumen de la reunión de gabinete. Además, identifican a los sospechosos de atacar a agentes de ICE en Texas. El grupo portaba material de propaganda llamando a la guerra de clases contra ICE. Y supera el centenar el número de muertos por las inundaciones en Texas. Un meteorólogo nos explica cómo sucedieron los hechos. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ya. El presidente Donald Trump sostuvo una nueva reunión con su gabinete hoy en la Casa Blanca. Allí defendió el nuevo plazo de renegociación de aranceles que ahora se extiende hasta el 1 de agosto y confirmó que visitará las zonas afectadas por las inundaciones en Texas. Juan Esteban Silva nos tiene lo más sobresaliente. Hola Karina, pues bien, sí, el presidente Trump hizo esta primera reunión de gabinete de este mes. Por lo menos el presidente abordó directamente a los países que están acercándose o alineándose al bloque BRICS, anunciando que impondrá un arancel del 10% a sus productos, además de hablar de un 50% de arancel al cobre, 200% en el tema de los productos farmacéuticos. Por supuesto, este tema en revisión por parte de la Casa Blanca. If they're in BRICS, because BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar and take our dollar as the standard, take it off as the standard. And that's okay if they want to play that game, but I can play that game too. So anybody that's in BRICS is getting a 10% charge. Is that immediate, sir, or is that pretty soon. If they engage in some behavior? Well, if they're a member of BRICS, they're going to have to pay 10% tariff. Just for that one thing. Pero Trump aprovechó no solo para hablar de aranceles. Televidentes de Voz News, les quiero contar que criticó nuevamente al hombre clave de la Reserva Federal, Jerome Powell, por su gestión, la que insiste Trump en calificar como desastrosa. Miren ustedes. I think he's terrible. I think, look, we're paying, I call him too late. T-O-O, too late, like Too Tall Jones for the Dallas Cowboys, right? Too late. He's always late. But he wasn't late with Biden before the election. He was cutting him like crazy. It didn't help too much, did it? But he was cutting him like crazy before the election with Kamala. Quiero contarles un dato muy importante. El presidente Trump viajará el próximo viernes, nos ha confirmado aquí en Washington, con la primera dama, con Melania Trump, a Texas, a la zona afectada por las inundaciones. Esto es lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos. I'll be going down on Friday with First Lady, who would be taking a trip, and we don't want to get in anyone's way because that's what happens. The president goes and everyone's around focused on. I don't want anyone to focus on us, but it's possible they could have somebody saved still. There's a lot of areas. It's a big area. El presidente, como dato de cierre, les cuento, aprovechó para criticar a Vladimir Putin por lo que ha calificado como una especie de traba para un cese el fuego. Ha señalado y confirmado también que se le va a proveer mayor armamento a Ucrania para poder defenderse. Es la información desde Washington para Voz News. Juan Esteban Silva. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. Y la administración Trump ha entrado en un nuevo periodo fundamental para las negociaciones en materia de aranceles. Con la nueva fecha límite para alcanzar un acuerdo, los países que no lo logren enfrentarán los altos aranceles anunciados en abril. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo avanzan estas negociaciones. Vanessa. La administración Trump ha anunciado que pospone la fecha límite para alcanzar acuerdos en materia arancelaria con Estados Unidos al 1 de agosto. Esta fecha estaba antes pactada para el 9 de julio. Recordemos que en abril, en medio de lo que el presidente llamó el Día de la Liberación, se anunciaron aranceles muy fuertes a diferentes países. Luego vino ese periodo de negociación que ahora se extiende hasta el 1 de agosto. Ayer lunes, el presidente Trump comenzó a enviar cartas a los países indicando sus tasas arancelarias. El presidente notificó a 14 países, principalmente en Asia. La administración también dijo que enviaría cartas de advertencia a más países con propuestas de aranceles unilaterales a partir de la tarde de este martes. Entre los socios comerciales notificados el lunes destacó la ausencia de la Unión Europea y Taiwán. Esto generó especulaciones sobre si ambos podrían estar entre quienes logren acuerdos preliminares. Según un reporte de Político, Estados Unidos ha ofrecido un acuerdo a la Unión Europea que mantendría un arancel base del 10%
sobre todos los productos de la Unión Europea, con algunas exenciones para sectores sensibles como la aviación y las bebidas alcohólicas. Hoy, precisamente, la Casa Blanca publicó un informe de su Consejo de Asesores Económicos en el que muestra que no solo los precios de los productos están bajando en general, sino que particularmente los precios de los productos importados están bajando incluso más que el promedio. Veamos al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Steve Mairan, explicando la situación. And that's part of why what you're seeing in the data is that there's no inflation as a result of these things. There's no increase in consumer prices as a result of these tariffs. And if anything, the situation is actually extremely benign. So those who have been very concerned about tariffs have got it wrong again, just as they did in 2018-2019. Hoy también en la reunión de gabinete, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, habló del dinero que el país está obteniendo por cuenta de los aranceles. We will have taken in about $100 billion in tariff income thus far this year, and that's with the tariffs, the major tariffs not having started till the second quarter. So we could expect that could be well over $300 billion by the end of the year. Pues esta mañana en su red social Truth, el presidente Trump anunció que no va a haber más prórrogas y que aquellos países que no logren un acuerdo comercial antes del 1 de agosto tendrán que sobrellevar los altos aranceles anunciados en abril. Gracias, Vanessa. En más información, una juez de distrito bloqueó temporalmente los recortes de fondos federales a Planned Parenthood que fueron aprobados como parte de la reforma a Medicaid del Big Beautiful Bill. El fallo de Indira Talwani a favor de una demanda de Planned Parenthood marca la primera pausa judicial a la legislación que Donald Trump promulgó el pasado 4 de julio. La decisión llegó horas después de que la organización presentara una demanda en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Massachusetts. De acuerdo con su argumento, la ley republicana elimina inconstitucionalmente la posibilidad de que sus pacientes utilicen Medicaid como seguro médico. Además, argumentan que la ley busca prácticamente impedir que sus casi 600 centros de salud reciban reembolsos de Medicaid. Como le hemos reportado, Planned Parenthood es el mayor proveedor de abortos en los Estados Unidos. Tan solo en el año fiscal 2022 a 2023, Planned Parenthood realizó más de 400,000 abortos en el país. Y ayer le informábamos del aumento en los ataques a los agentes de inmigración. Ahora el Departamento de Justicia ha identificado a 10 individuos acusados de disparar contra agentes hiriendo a un policía en el cuello frente al centro de detención de Prairiland en Alvarado, Texas, el 4 de julio. Al parecer, el grupo, vestido totalmente de negro con equipos tácticos, primero lanzó fuegos artificiales contra el edificio utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional como centro de detención de inmigración. Los acusados fueron identificados como Cameron Arnold, también conocida como Autumn Hill, Savannah Baden, Nathan Bowman, Zachary Evans, Joy Gibson, Bradford Morris, también conocido como Megan Morris, Marisela Rueda, Seth Skies, Elizabeth Soto e Inés Soto. Cada uno de ellos enfrenta 3 cargos de intento de asesinato contra un agente federal y 3 cargos de descarga de un arma de fuego durante un delito violento. Y por su parte, el senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, criticó duramente estas acciones contra oficiales de ICE. En una publicación en la red social X, el senador Moreno escribió que los demócratas están fomentando el aumento de la violencia de izquierda contra las fuerzas del orden en todo el país. En lugar de llamar al respeto por la ley y el orden, se están convirtiendo en el partido de la anarquía y el caos, escribió el senador. Según Moreno, la base demócrata está exigiendo más actos de violencia. Por ejemplo, señala que un congresista demócrata le dijo al medio Axios: lo que necesitamos hacer realmente es estar dispuestos a recibir un disparo al visitar las instalaciones de ICE o agencias federales. Señala que otro congresista demócrata dijo que los constituyentes han dicho que la civilidad no está funcionando y que se preparen para la violencia, para pelear, para proteger la democracia. En más información, el exmédico de la Casa Blanca, Kevin O'Connor, quien se desempeñó como médico del expresidente Joe Biden, solicitó un aplazamiento de su próximo testimonio ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes esta semana. O'Connor tenía previsto testificar mañana miércoles, pero ahora discrepa con el comité sobre el alcance de las preguntas que deberá responder durante su testimonio. El comité, presidido por el republicano James Comer, está entrevistando al médico como parte de su investigación sobre la salud mental de Biden y el uso del bolígrafo automático por parte de su administración.
Un abogado de O'Connor solicitó que el testimonio se retrasara hasta el 28 de julio o el 4 de agosto en una carta que fue enviada. La esperanza de encontrar sobrevivientes de las catastróficas inundaciones en Texas se va desvaneciendo después de que el número de muertos superara los 100 y mientras los equipos continúan la búsqueda de personas desaparecidas. Al menos 108 personas han fallecido en los 6 condados afectados. En el condado de Kerr, las autoridades informaron esta mañana de la muerte de 56 adultos y 30 niños. Existe una pequeña probabilidad de más tormentas y lluvia, pero los meteorólogos indican que la región montañosa devastada por las inundaciones debería experimentar una pausa en las tormentas el día de hoy. Camp Mystic, el campamento de verano en el epicentro de las devastadoras inundaciones que han azotado la región montañosa de Texas durante los últimos días, lamenta la pérdida de 27 campistas y consejeros. Las autoridades informaron hoy que 5 campistas y un consejero del campamento Mystic continúan desaparecidos. Y para entender mejor por qué se produjo este fenómeno que dejó esta lamentable saldo de víctimas y daños, hacemos contacto con el meteorólogo Albert Martínez. Albert, bienvenido a Voz News. Meteorológicamente hablando, ¿qué pasó en esa zona y por qué se desarrollaron tan rápido estas inundaciones repentinas? Muy buenas, Karina. La situación es la típica en esta época del año. Tenemos humedad que sube desde el Golfo, tenemos aire más seco en el oeste de Texas y cuando chocan esas dos masas de aire se generan nubes capaces de dejarnos lluvia. ¿Qué ocurrió? Pues que esas lluvias desde el martes ya se estaban dando entre la carretera 10, la carretera que está hacia el norte de San Antonio, y la carretera 35. Justo en esa zona montañosa empezó a llover el martes. Conforme fue avanzando la semana, esas lluvias fueron aumentando, de aquí que se activasen las alertas, primero las vigilancias, luego las advertencias y finalmente el aviso cuando realmente la situación ya era crítica en la zona. Así es. Albert, y precisamente mucha gente se pregunta en este momento qué tan pronto se puede predecir una situación como esta y tomar acción, y muchos también han criticado al servicio de meteorología del área. Sin embargo, ellos han señalado que tenían a más del doble del personal trabajando y que se mandaron las alertas a tiempo. Incluso compartieron la cronología de cómo funcionaron estas alertas. ¿Nos podrías explicar un poco sobre ello? Sí, las alertas de hecho se emitieron como tocaba. El jueves se empezó con una vigilancia en previsión de que 24 o 48 horas después las lluvias podrían ser abundantes, y conforme incluso fue avanzando el jueves fue escalando esa alerta en cuanto a las inundaciones. Así que a nivel meteorológico sí, se pronosticaba un evento con mucha lluvia, incluso en las discusiones se hablaba de lluvias que podían ser catastróficas y es lo que tristemente ocurrió, y ya a la 1 de la madrugada del 4 de julio es cuando se activa la emergencia por inundación, que es el nivel más alto que hay en todas las alertas, que ya es cuando la vida de las personas corre mucho riesgo. Así que a nivel de alertas se pudo hacer bien. El problema es la comunicación de esas alertas. Esas las emite la oficina, en este caso, del Servicio Meteorológico de San Antonio Austin. El problema o la cuestión o lo que se tendrá que investigar es por qué eso no llegó a toda la población que estaba en la zona. Sabemos que mucha gente sí que recibió la alerta en el celular, pero otra parte de la población nunca llegó a ver ninguna alerta. Así que es allí donde está el problema, ¿no? En cómo esa información llega a la ciudadanía y pueda actuar. También tenemos que decir que eso ocurrió de noche, a la 1, 2, 3, 4 de la madrugada. Muchos estamos durmiendo a esa hora. Bueno, yo estaba despierto ese día, pero muchos estamos durmiendo y es más difícil escuchar las alertas. Así que también hay una tarea, un ejercicio individual, personal, de saber dónde estamos, si estamos cerca de un río y puede estar lloviendo, dejar el celular prendido con el volumen alto, como hacemos cuando hay tiempo severo o huracanes, pues también en el caso de inundaciones. Así que claro, tocará investigar bastante. Ahí quisiera tocar algunos puntos contigo, Albert, porque si bien es cierto que las alertas empezaron a emitir desde la tarde del jueves, como tú bien lo señalas, ya las más urgentes se emitieron a la 1 de la madrugada del viernes, cuando muchos estaban durmiendo, como lo señalas. Ahora, en ese sentido, sí quisiera preguntarte la diferencia entre los términos meteorológicos que se utilizan durante estas alertas, porque desafortunadamente la gente muchas veces no los conoce. La gente no sabe distinguir entre una alerta, un aviso. ¿Nos puedes explicar cuáles son esos términos meteorológicos y qué se espera con cada uno de esos términos, que sea la reacción que la población debería tener?
Sí, esa es una de nuestras tareas como meteorólogos, siempre entrenar, ¿no? A mí me gusta decir entrenar a la población, porque muchos venimos de países diferentes y en cada país funciona de una forma u otra. Acá en Estados Unidos las alertas se dividen en 3 grupos. Tenemos la vigilancia, la advertencia y el aviso. El nivel más bajo es la vigilancia. Eso se activa 24 o 48 horas antes de que ocurra un evento. Por ejemplo, hay una vigilancia de inundaciones. Eso se emite pues un día o 2 antes. Hay una vigilancia de tormenta tropical, hay una vigilancia de tornado. Eso se activa de antemano un par de días antes para que la gente tome conciencia de que tocará informarse a partir de entonces. Eso es lo que ocurrió un día antes de que se dieran las inundaciones catastróficas. Luego está la advertencia en el caso de inundaciones. Las advertencias es que ya está ocurriendo un evento, por ejemplo, un río ya está muy crecido, hay una advertencia por inundación repentina, así que tenemos que tener cuidado y no estar cerca del río. Y ya el nivel más alto es el aviso, lo que en inglés es el warning. Así que estaríamos watch, advisor y warning. Warning, aviso, es el nivel más alto y es cuando tenemos que actuar. La gente que hemos vivido en Dallas sabemos que un warning de tornado, un aviso por tornado, significa que ya se está viendo el tornado o alguien lo está monitoreando en el radar y tenemos que buscar refugio. Lo mismo con un aviso de huracán. En el caso de las inundaciones, el aviso, el nivel más alto, ya implica que tenemos que actuar. En este caso, ir a una zona más elevada porque el nivel del agua está subiendo muy deprisa. Y luego está la alerta excepcional, la emergencia, que se activa muy pocas veces a lo largo del año, y cuando hay una emergency, que incluso es de un color morado, normalmente las alertas son rojas, las emergency son moradas, eso ya significa que o actúas o tu vida corre mucho peligro. Por supuesto. Y eso se activa muy poquitas veces. Sabes que es muy importante reconocer estas diferencias, porque creo que incluso en español no se distingue tanto la connotación de urgencia que tienen estas palabras en inglés, y quizá por ello la confusión para quienes no conocen estos términos. Albert, también se dice que ya se había presentado una tragedia similar en 1987. He escuchado a varias personas señalar que los desastres naturales tienden a repetirse en determinadas zonas. ¿Crees que ha sido un error el haber permitido la construcción de cabañas tan cerca del cauce del río? Mira, yo soy de España y situaciones como esta, tristemente, las he visto muchas veces por el clima del Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo está muy caliente, tenemos montañas y se dan esas inundaciones. Allí entra en juego la política territorial, en este caso las administraciones, ya sea el Estado, los condados o los ayuntamientos. Si tú tienes un río, y eso es primero de geografía, si tú tienes un río, tienes que saber que por allí puede volver a bajar mucha agua. Si el río es muy ancho, y los que han vivido, han estado en Dallas, piensa lo ancho que es el Trinity River en Dallas. ¿Qué significa? Que de vez en cuando el río puede bajar todo eso de agua. De aquí que sea importante no construir cosas sólidas en el sentido de un campamento. Puedes tener un parque, puedes tener infraestructuras para que la gente disfrute, un abrevadero, puedes tener todo eso, pero una instalación de estas características no tiene que estar en el lecho del río, porque eso se puede inundar y desbordar en cualquier momento. De aquí que aquí ya entra la parte de política territorial, y es lo que ahora conocemos como resiliencia, ¿no?, climática. Eventos como este, lo decías, 1987, muchos igual no se acuerdan de esas inundaciones y mucha gente ha ido a vivir a esa zona desde entonces, pero con el cambio climático este tipo de situaciones se podrán dar con más frecuencia, y eso decir que eso ocurría cada 100 años ya no aplica a partir de ahora. Claro. Albert, rápidamente, antes de finalizar, juntos cubrimos otra tragedia de grandes dimensiones como lo fue el huracán Harvey. Siempre se aprende algo de este tipo de tragedias. En este caso, ¿qué aprendizaje nos deja esta tragedia y qué debería de cambiar para que no vuelva a ocurrir algo similar? En este caso, las alertas. Yo creo que es lo más importante en este tipo de situación. Bueno, 2 cosas. Uno, que cuando uno sale a la naturaleza, tiene que saber dónde va y qué peligros puede tener el entorno. En este caso, si estamos acampando cerca de un río, tenemos que saber qué pronóstico hay de lluvia. Y como decía, ya estaba lloviendo desde el martes, así que era una situación recurrente en esa área. Uno tiene que saber cuando va a un sitio qué peligros puede acarrear esa estada. Y 2,
mantenernos informados. Hoy en día muchos celulares pueden recibir alertas por satélite. Si no tenemos cobertura de Internet, quizás es bueno llevar una radio de la NOAA que al prenderla automáticamente podemos recibir las alertas. Así que también hay una tarea nuestra individual de prepararnos antes de ir a un sitio a disfrutar de la naturaleza. No digo que la gente se quede en casa, ¿no? Porque también en casa uno tiene que saber qué peligros le puede acarrear. Así que son esas dos cosas. Saber dónde vamos y lo más importante, seguir informados cuando sabemos que el tiempo puede cambiar. Claro, por supuesto, eso en lo que corresponde a nosotros, a los ciudadanos comunes. Aún hay muchas preguntas en el aire, como por ejemplo, ¿quién debió y si debieron haber emitido una orden de evacuación? Que esto ya recaería más en lo que son las autoridades del lugar. Vamos a seguir muy pendientes de todo esto, del desarrollo de todo lo que se va conociendo hasta ahora. Queremos agradecerte muchísimo el ayudarnos a entender el aspecto meteorológico de esta tragedia. Gracias, Albert. Un placer enorme, Karina. Así nos vamos a la pausa comercial. Investigan la utilización de inteligencia artificial para hacerse pasar por el secretario de Estado, Marco Rubio. Los detalles de esto y más aquí en Voz News. Quédese con nosotros. El Departamento de Educación de California se niega a restituir a las mujeres atletas los títulos y premios arrebatados por hombres que se identifican como mujer y niegan haber violado el título 9 al permitir a atletas transgénero competir en deportes femeninos. Recientemente, el Departamento de Educación determinó que California había violado el título 9 al permitir a hombres que se identifican como mujer participar en deportes femeninos. El Departamento de Educación envió una carta al Departamento de Educación de California señalando las violaciones al título 9 y proponiendo la firma de un acuerdo exigiendo una serie de acciones, entre ellas que restituyan a las atletas femeninas todos los récords, títulos y premios individuales que fueron malversados por atletas masculinos que compitieron en categorías femeninas. Sin embargo, California se negó. El representante estadounidense Kevin Kiley, republicano por California, publicó el intercambio de correos electrónicos calificando la decisión de California de ilegal e imprudente. Y la ciclista veterana Julie Coates-Peterson se negó a subir al podio en una ceremonia de entrega de medallas tras perder ante un competidor trans. A Peterson le otorgaron el segundo lugar por detrás de su oponente transgénero KJ Phillips, quien nació varón y a quien le dieron la medalla de oro en los campeonatos nacionales Masters de Lions en Wisconsin. La experimentada ciclista denunció que el nombre del competidor trans no estaba en la lista de inscripción, por lo que asegura ocultaron deliberadamente que un transgénero iba a competir en la categoría femenil, así se lo dijo a la cadena Fox. Vamos a otras cosas. La administración Trump informó que Estados Unidos enviará armas adicionales a Ucrania después de que la Casa Blanca anunciara una pausa en los envíos de algunos armamentos a Kiev la semana pasada. Vamos a tener que enviar más armas defensivas principalmente, dijo el presidente Trump a los periodistas en la Casa Blanca, agregando que Ucrania está siendo golpeada muy duro. Además, el mandatario afirmó que no está contento con el presidente ruso Vladimir Putin por sus acciones en la guerra. Ucrania está lidiando con algunos de los mayores ataques de misiles y drones de Rusia en los 3 años de guerra y el cese del suministro de municiones supone un desafío potencialmente serio para Kiev. En más información, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció durante su visita a la Casa Blanca que nominó al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como candidato oficial al Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su participación en múltiples iniciativas de mediación internacional. Algunos de los reconocimientos de Netanyahu a Trump, por el cual le dio esta nominación, se encuentran los acuerdos de Abraham forjados durante su primera presidencia y las numerosas acciones que ha tomado en Oriente Medio, las cuales el mandatario israelí definió como cruciales para alcanzar la paz en esta región del mundo. La carta de nominación fue entregada personalmente por Netanyahu durante una cena celebrada anoche en la Casa Blanca. Y escucha esto, un impostor se hizo pasar por el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio y envió mensajes de voz y de texto generados por inteligencia artificial a altos cargos y ministros de Exteriores. Según una publicación del Washington Post, un cable de la oficina de Rubio dice que un individuo no identificado probablemente intentaba manipular a funcionarios poderosos con el objetivo de obtener acceso a información o cuentas. El impostor contactó a al menos 3 ministros de Exteriores, un gobernador estadounidense y un congresista
progresista, utilizando tanto mensajes de texto como la aplicación de mensajería cifrada Signal, afirma el cable fechado el 3 de julio. El contenido de los mensajes no se ha divulgado. En respuesta a la agencia de noticias AFP, el Departamento de Estado dijo que actualmente investiga el tema y tomará medidas de protección para evitar que se repita. 10 hombres que fueron detenidos en una finca de un cártel del narcotráfico en el estado mexicano de Jalisco fueron declarados culpables de asesinato y secuestro, así lo informó la Fiscalía Estatal. Los cargos de los que fueron declarados culpables son de desaparición cometida por particulares o secuestro y de homicidio calificado. Los 10 pistoleros fueron detenidos en septiembre pasado cuando se enfrentaron a balazos con policías y guardias nacionales. En marzo pasado, el colectivo Guerreros Buscadores denunció en la misma finca que habían localizado cientos de prendas y objetos que presuntamente serían de personas desaparecidas y que habrían sido obligadas a sumarse al cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos del país. Y México volvió a exportar ganado a los Estados Unidos esta semana tras el levantamiento gradual del bloqueo de casi 2 meses impuesto por la Casa Blanca por la rápida expansión en territorio mexicano del gusano barrenador del ganado. La Casa Blanca ordenó el 11 de mayo el cierre de la frontera al ganado bovino, bisontes y equinos provenientes de socios mexicanos hasta que el gobierno de Sheinbaum controlase la plaga. La última vez que esta devastadora plaga invadió Estados Unidos, nuestra industria ganadera tardó 30 años en recuperarse. Esto no puede volver a ocurrir, dijo entonces la secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins. En otra información, la Corte Penal Internacional, CPI, emitió hoy órdenes de arresto contra 2 dirigentes talibanes acusados de crímenes contra la humanidad por la persecución de las mujeres en Afganistán. Los jueces de la CPI afirmaron que existen motivos fundados para sospechar que el líder supremo, Ayatollah Akhundzada, y que el presidente de la Corte Suprema afgana, Abdul Hakim Haqqani, cometieron el crimen de lesa humanidad de persecución por motivos de género. Aunque los talibanes impusieron algunas reglas y prohibiciones a la población en su conjunto, apuntaron específicamente contra las niñas y mujeres a causa de su género, privándolas de derechos y libertades fundamentales, indica hoy la Corte con sede en La Haya. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Como le informamos, el presidente Donald Trump defendió hoy el nuevo plazo de renegociación de aranceles, que ahora es hasta el 1 de agosto. La administración dice que con esta nueva fecha límite para alcanzar un acuerdo, los países que no lo logren enfrentarán los altos aranceles anunciados en abril. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, Orlando Bendaño, periodista y analista político de Voz, y Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society y analista político. Bienvenidos a Voz. Vamos a comenzar con esto. Esta nueva fecha, muchos especulan y se preguntan si esto pudiera perjudicar de alguna manera la credibilidad de la administración. Alfonso, comienzo contigo. ¿Cómo lo ves? Bueno, es curioso porque, aunque para todos es una nueva fecha, la administración dice que no es una nueva fecha, que siempre había sido el 1 de agosto. De todas maneras, se están comunicando con los países para decirle que no es julio, es agosto. Pero bueno, el presidente dijo hoy que ya esta es la última fecha límite, que si no cumplen y no se logra un acuerdo para el 1 de agosto, se revierte a los aranceles recíprocos de abril. Entonces, yo creo que ahora está por ver si efectivamente esta es la última oportunidad que tienen los países para llegar a un acuerdo antes de que Estados Unidos imponga estos aranceles. Los aranceles hasta ahora, los que sí han entrado en vigor, han generado como 11.000 millones de dólares para Estados Unidos. La administración estima que si entran en vigor los aranceles recíprocos en lo que resta del año, los 6 meses que quedan, se recogerían como 300.000 millones de dólares, mucho dinero. El presidente dice que él prefiere imponer los aranceles unilateralmente, informar por carta a los países. Vamos a ver, yo creo que para que la administración tenga credibilidad, esta tiene que ser ya la última fecha.
Yo creo que quizás se lleguen a unos acuerdos, y también es posible que si él impone finalmente los aranceles recíprocos después de agosto, continúen las negociaciones y esos aranceles puedan bajarse para algunos países. Pero yo creo que al final vamos a terminar con un sistema híbrido, con algunos países que tienen aranceles más bajos, unos más altos, pero yo creo que la política restriccionista de aranceles está para quedarse y va a depender de cada país cómo quieren negociar con Estados Unidos. Muchos es que si se llegan a aplicar estos aranceles, eso podría generar un incremento en la inflación aquí en los Estados Unidos. Juan Pablo, ¿cómo lo ves? Bueno, Karina, eso es lo que algunos economistas que piensan mucho en la teoría y no en la realidad han estado diciendo, pero por ahora lo que hemos visto, incluso hoy Fox News tiene un artículo en donde se encuentra que la inflación no ha sucedido y ya hay una base de arancel de 10%, y todas estas amenazas que se suponen que van a crear una incertidumbre a largo plazo. No hemos visto eso, y la realidad es que la política arancelaria del presidente es mucho más complicada que algunas personas por ahí creen que es algo muy fácil de blanco y negro, arancel, suben los precios y eso es todo, pero detrás de eso está este proceso de negociación bastante arduo, esta extensión que se hizo hasta el 1 de agosto, inmediatamente vino con una notificación a 14 países asiáticos primordialmente, en donde se está tratando de encontrar un fin, un acuerdo, y en hacer esto yo creo que la administración de Trump está haciéndolo bastante efectivo, porque si nos olvidamos de lo macroeconómico por un segundo y pensamos simplemente en los actores individuales acá, Estados Unidos y país X, Y o Z, Estados Unidos es tremendamente importante para todos estos mercados que exportan. Simplemente no pueden mirar a otro lado y decir, bueno, ya no vamos a exportar tanto a Estados Unidos, porque para muchos de esos países son 60%, 40%, en algunos casos más de lo que exportan en industrias específicas. Entonces, Estados Unidos los puede presionar y puede decir, mira, haz lo que nos dé la gana, suena un poquito feo, o van a venir los aranceles. Y entonces, yo creo que todos estos acuerdos van a suceder porque tienen que suceder para estos países. Ahora, ¿cuáles serían los países más difíciles para lograr un acuerdo en materia de aranceles? Evidentemente China ha sido uno de ellos, pero ¿cuáles otros, Orlando? China, y aún así está avanzando mucho más rápido un eventual acuerdo que lo que podría hacer con la Unión Europea. Ayer Político adelantaba que parece que Trump está dispuesto a llegar a algún acuerdo con Europa con respecto a una imposición base del 10% de los aranceles y con un par de excepciones como a bebidas alcohólicas, que sería pues un producto sensible en cuanto a acuerdos comerciales entre Europa y Estados Unidos, y piezas aeronáuticas, etcétera. Entonces, vamos a ver, yo creo que Europa parecía ser como la región más complicada. Hay muchos mandatarios europeos que prefieren lanzarse por un balcón antes de llegar a algún acuerdo con Donald Trump, que es el gran ogro para gran parte de la Unión Europea, pero también es una cuestión existencial. Yo creo que muchos países no se pueden dar el lujo de entrar en una guerra comercial con Estados Unidos. Vamos a ver si logran llegar a algún acuerdo. Ahora, aquí el punto está en cuán creíbles son realmente las amenazas del presidente Trump en cuanto a aranceles, y desafortunadamente yo creo que en la medida en que el presidente vaya extendiendo la línea de aplicación de los aranceles, pues deja de ser creíble la amenaza, como ya creo que para algunos no lo es. Creo que en ese sentido, como lo mencionaba Alfonso, quizá lo mejor que podría pasar es que entren en efecto efectivamente el 1 de agosto y que si van a continuar las negociaciones, continúen, pero ya sin ninguna extensión. Creo que eso sería lo más conveniente para la administración, pero vamos a ver qué sucede de aquí a allá, que estamos ya prácticamente a un par de semanas de ello. Vámonos a este siguiente tema porque seguimos analizando el posible efecto del recientemente aprobado megaproyecto de ley del presidente Trump. La administración trata de implementar las medidas de seguridad fronteriza más estrictas en la historia del país, y para ello se ha designado un presupuesto millonario. Alfonso, ¿cómo ayuda este proyecto de ley a aumentar la seguridad fronteriza? Bueno, le da los recursos que la administración necesita para su política de deportaciones masivas y para lograr control operacional de la frontera. Aquí el gran reto es que esto requiere recursos humanos.
se quieren reclutar 10.000 agentes de ICE, 3.000 o 4.000 de la patrulla fronteriza, y no es fácil en tan poco tiempo reclutar y adiestrar a todas estas personas para que hagan el trabajo de monitoreo en la frontera sur, en la frontera norte, y hagan el trabajo de detención y de remoción de personas. O sea que es un reto. Tienen el dinero, estamos hablando de más de 170.000 millones de dólares para hacer el trabajo, pero como digo, el gran reto va a ser reclutar todas estas personas para poder efectivamente lograr a deportar, como aparentemente quiere la Casa Blanca, 3.000 personas al día y lograr deportar 1 millón de personas al año. Que si los consideramos parece un número más grande, sería el número más alto en la historia de las deportaciones, pero aún así sería un número pequeño comparado con todas las personas que Biden dejó entrar irregularmente, o sea, sería menos del 50%, pero ciertamente enviaría un mensaje poderoso. Lo importante también va a ser al final la política que siga la administración, que todavía no está claro si se va a darle algún trato preferencial a los trabajadores ilegales en la industria de la agricultura, de la hospedería o no. Eso está por verse. En ese sentido, llama muchísimo la atención. Justo el día de hoy, la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, dijo que no iba a haber una amnistía para nadie y que se iban a continuar con las redadas y los operativos de ICE, pero de manera más estratégica. Como lo dices, ahí en realidad no acabamos de entender cuál va a ser en concreto la estrategia por parte de la administración, porque tenemos al presidente diciendo y reconociendo la importancia y el valor de muchos de estos trabajadores para sus empleadores y para la economía del país. Y por otra parte, escuchamos ahora este mensaje. Juan Pablo, ¿tú crees que debería de venir este proyecto de seguridad fronteriza y de inmigración acompañado con un plan que facilite en este caso o regularice la inmigración necesaria en el país, como por ejemplo lo había mencionado el presidente en el sector de la hostelería y de la agricultura? Bueno, definitivamente este es un tema en donde creo que ya lo mencionaron ustedes, que no lo hacen muchos canales de televisión, así que felicitaciones, en donde hay demasiados incentivos, hay demasiadas personas empujando por políticas particulares y no tiene nada que ver con los derechos de los inmigrantes, sino con dinero. El comentario de la secretaria Brooke Rollins fue una sorpresa para muchos porque se estaba hablando aquí en Washington por bastante tiempo de que Trump podía posiblemente anunciar un trato diferente a los inmigrantes que están en el sector de agricultura, y se hablaba de que muchos donantes, muchas personas detrás de escena están empujando fuertemente, así como también lo han hecho otros grupos con algunas visas preferenciales como las visas H1B en el sector tecnológico. Entonces, cada vez que se habla de este tema político, en verdad estamos muchas veces hablando solamente de lo superficial y nos olvidamos lo que está pasando detrás de escena. Pero creo que para aquellos que prefieren la restricción de la inmigración dentro de Estados Unidos, el anuncio recientemente es música para sus oídos. Y después aquellos más de 170 mil billones de dólares que se les está dando a ICE, también eso es música para sus oídos. Si lo ponemos en contexto, ahorita ICE es más poderoso va a ser más poderoso que la mayoría de las milicias del mundo. Creo que vi por ahí una persona diciendo que era, si lo comparamos con las milicias de otros países, es la número 2 más poderosa del mundo y la número 1 es la milicia de los Estados Unidos de América. No estoy 100% seguro si eso es verdad. Hagamos un fact-checking acá. Pero demasiadas cosas están pasando en cuanto a inmigración, pero parece ser que detrás de todas estas batallas, no importa lo que pase, las personas que prefieren la restricción son las que están ganando, y aquellos que quieren una política un poco más moderada no lo van a tener pronto. Si puedo intervenir brevemente, claro, a lo que dice Juan Pablo, sí. Es que sí, las declaraciones de Brooke Rollins generaron algo de confusión, pero acabo de escuchar a Tom Homan en una entrevista decir que aparentemente sí hay discusiones internas para tratar de buscar algún arreglo para los trabajadores de los hoteles, restaurantes y de la agricultura.
pero obviamente todo esto, como tú bien decías, añade confusión. ¿Están hablando o no están hablando de no perseguir a esta persona? No sabemos. Además, el presidente había dicho que iba a presentar algo, literalmente lo dijo la semana pasada, que iba a realizar algo en ese sentido. No hemos escuchado nada en concreto, se dan estas declaraciones hoy de la secretaria de Agricultura que causan confusión, pero para añadir un poco lo que estaba diciendo Juan Pablo, yo creo que es importante entender todo el contexto de esto, y es que en realidad, si recordamos las imágenes, eran impresionantes, incluso de turbas de personas en la frontera, luchando contra los agentes fronterizos. Recuerdo un incidente específicamente en El Paso, Texas, en donde lograron empujar la reja ciclónica, la malla ciclónica, y pasar por encima de los agentes, una turba de personas, y que al final terminaron no enfrentando cargos en El Paso, Texas. Entonces, he aquí la importancia, por supuesto, de reforzar la seguridad migratoria, la seguridad fronteriza, que además fue una de las promesas de campaña del presidente. Orlando, ¿cómo ves tú el alocar este presupuesto de más de 170 mil millones de dólares con este propósito, y en contrapeso la incertidumbre de lo que va a suceder con estos trabajadores que el presidente mismo ha reconocido son esenciales para la economía del país? Bueno, es que primero no se trata solamente de asegurar la frontera circunstancialmente, porque en teoría eso ya ocurrió. Los números que estamos viendo son sorprendentes. Han entrado mucha menos gente en un día de lo que podría, por ejemplo, entrar o tratar de entrar durante meses de la administración Biden. La verdad es que hoy la frontera, gracias al presidente Trump, está segura. En ese sentido, esta administración ha podido rescatar la soberanía de Estados Unidos, pero es que no se trata nuevamente de algo circunstancial, se trata de asegurar la frontera independientemente de qué presidente o qué partido gobierne en los próximos periodos. Por eso es que hay que extender el muro, hay que completar el muro, hay que contratar o reclutar mucho más agentes de ICE, etcétera. Con respecto a las palabras de la secretaria Rawlings, a mí no me parece que esencialmente confunden, ¿no? Yo creo que Rawlings está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Un poco tratar de manejar los puntos de desencuentro que hay dentro de la administración y dentro de la base electoral del presidente. Al final, sobre ella hay presión de quienes apoyan al presidente Trump, porque en esencia también el movimiento MAGA es un movimiento restriccionista, y creo que no contemplaría ni concebiría que una secretaria, en el caso de Brooke Rawlings, sobre la que ya ha habido presión en los últimos días, pues plantee una posición completamente laxa frente al tema migratorio. Es muy diferente a lo que pudiera hacer Donald Trump. Donald Trump dijo hace unos días en un evento, en un rally, que pues había que tener algún tipo de trato diferente con los inmigrantes ilegales. Incluso utilizó la expresión de la agricultura o del sector hotelero, y obviamente el movimiento MAGA le permite estas cosas a Trump, le da estas licencias al presidente. Yo creo que en esencia vamos a ver eso. Cuando la secretaria habla de un cambio o de no hacer amnistía, pero sí ser estratégicos, yo creo que es lo mismo al decir, bueno, hay que priorizar a los criminales, hay que reorientar un poco lo que han sido los allanamientos y las redadas. Y eso es lo mismo que decir, no nos vamos a meter con los trabajadores del sector de la agricultura, o no nos vamos a meter con los ilegales que están en los hoteles. Entonces, yo creo que es simplemente cada uno tratando de atender a su público, de atender a la base del electorado MAGA sin que se moleste, sin que genere mucha incomodidad, pero enfocándose en una política doméstica realista, más allá de dogmática. Pero lo que llamó la atención también del comentario de Brooke Rawlings es que ella dijo, aquellos que dejen recibir Medicaid, los adultos mayores de edad que dejen de recibir Medicaid, deberían de reemplazar a aquellos inmigrantes ilegales que dejen de trabajar en el sector de la agricultura. Eso pues llamó mucho la atención. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, que aún hay más que analizar aquí en el panel de voces. Casi una docena de agresores violentos equipados con equipo táctico y armas atacaron el centro de detención de Prettyland del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, en Alvarado, Texas, el 4 de julio, disparando e hiriendo a un agente de gravedad. Este ataque ocurrió apenas unos días antes de que un activista armado disparara contra el edificio de la patrulla fronteriza en McAllen, Texas, el día de ayer. Este ataque fue coordinado para vandalizar las instalaciones e interrumpir las operaciones
deportaciones. Regresamos con nuestros analistas para hablar de este tema tan importante. De hecho, las autoridades federales han dado a conocer que las agresiones en contra de los agentes de ICE se han incrementado casi en un 700% en el último año. Alfonso, ¿cómo ves este tipo de agresiones y a qué crees que se deben? Varios, incluso escuchábamos al senador Bernie Moreno de Ohio, de alguna manera haciendo un llamado a los demócratas a bajar el tono en la retórica que han utilizado en contra de los agentes de ICE. Mira, estos no son incidentes aislados, estos son incidentes bien planeados, bien coordinados. Vimos las manifestaciones violentas en California, fueron muy coordinadas. Estos actos también en Texas, después hubo otros ataques en Oregon también. Esta es la izquierda dura, bien organizada, bien financiada, porque son grupos casi paramilitares que quieren violencia. La izquierda y la izquierda radical considera la violencia como un instrumento para adelantar su agenda. De hecho, esto no soy yo, son los propios congresistas demócratas que están diciendo esto. Recientemente salió un informe de Axios de que los congresistas demócratas están recibiendo presión en sus reuniones comunitarias, en sus town halls, de la base de izquierda que le está diciendo que ellos quieren que los congresistas resistan violentamente a las acciones de ICE. Incluso uno llegó a decir que la base quiere sangre. Esto lo vimos en el verano del 2020, ellos quieren esto de nuevo, esto va a continuar porque en esto cree la izquierda. Sí, es verdad que los demócratas públicamente han estado atacando a ICE, diciendo que son como la Gestapo, que son nazis, eso energiza y entusiasma a la base, pero ellos están respondiendo a la extrema izquierda, ellos han acogido la agenda de la extrema izquierda y están respondiendo a las organizaciones de extrema izquierda que quieren violencia. Yo espero que no suceda, pero sabiendo que se va a intensificar el esfuerzo de las deportaciones, tristemente vamos a ver violencia y vamos a ver muchos demócratas justificándola, incluso quizás participando. No sé si vieron a la alcaldesa de Los Ángeles, que incluso se presenció a un parque en Los Ángeles donde intervino ICE. Ella llegó ahí para tratar de expulsar a ICE. O sea, que si te arrestan, si ICE te detiene, te tumba al piso, te pone esposa, pues así ganas apoyo con la base de los demócratas hoy en día. Es algo muy penoso, pero yo anticipo que va a haber más violencia. Es algo increíble. De hecho, estábamos viendo imágenes de la publicación que hizo el senador Bernie Moreno en su cuenta de X, en donde corroboraba lo que tú estás diciendo, este reporte de Axios, en donde ellos decían que el congresista demócrata literalmente decía: lo que necesitamos hacer realmente es estar dispuestos a recibir un disparo al visitar las instalaciones de ICE o agencias federales. Y que otros decían que los constituyentes han dicho que la civilidad no está funcionando, que se preparen para la violencia y para pelear, para proteger la democracia. Haciendo, bueno, pues un llamado evidentemente a la violencia. Ahora, a unos días atrás, un medio liberal, específicamente la cadena CNN, dio a conocer una aplicación gratuita que muestra la actividad de los agentes de ICE. ¿Cómo vulnera esto la seguridad de los agentes y cómo debe responder el gobierno federal en este caso, Juan Pablo? No, de verdad que es totalmente una desgracia, como vemos a congresistas como Pramila Jayapal diciendo que a ella le inspira ver cómo la gente que protesta obstruye a ICE, como si estos fuesen personas protestando en contra de una dictadura, como si ICE fuese la Guardia Nacional Bolivariana en Venezuela. Pero no, o sea, ICE está haciendo lo que tienen que hacer, están siguiendo las leyes de este país y están respondiendo no solo a un mandato electoral, sino un mandato legal de leyes que han sido aplicadas y que están en los libros. Y estos demócratas están reaccionando, están obstruyendo, y cadenas como CNN no están dando, de alguna manera muy pasiva, están diciendo: miren, utilicen estos recursos, miren, nos encanta ver cómo están obstruyendo, miren, los vamos a aplaudir. Y después, cuando pasan cosas malas, no van a dar la responsabilidad, pero la responsabilidad sí sabemos de quiénes son. Y son de estas personas que llevan tiempo en el poder haciendo nada sobre la inmigración masiva. Y si le preguntas a cualquier persona que sepa algo de política, esto se veía venir, que pensaban que nunca iban a haber deportaciones, que las personas simplemente iban a pasar, entrar entre el país, millones y millones de personas y nunca iba a pasar nada. Y ahorita los demócratas están teniendo esta reacción
Y yo espero que el americano común que vea esta reacción no caiga por lo barato que están vendiendo, que es que les importa el inmigrante y tal, y no sé qué, y lo que están tratando de hacer es simplemente fomentar odio y crear una reacción que los beneficie políticamente. Pero legalmente no están en lo correcto. Los republicanos son los que están haciendo las cosas bien. Algo que a mí me parece de verdad incomprensible son estos llamados, sobre todo teniendo en cuenta que la gran mayoría de la gente que tiene que arrestar a ICE, no nos olvidemos que son miembros de pandillas, miembros de organizaciones criminales que han sido declaradas terroristas, narcotraficantes, personas que tienen historial delictivo amplio, incluso de delitos contra menores, de venta de drogas, de tráfico humano. ¿Cómo pueden legisladores en realidad hacer un llamado para ir en contra de estos agentes policiales que lo que están haciendo es velar por la seguridad de los estadounidenses? Orlando, ¿qué medidas debería de tomar la administración para garantizar la seguridad de los agentes de ICE, sobre todo ahora que se está viendo este incremento en los ataques contra estos oficiales? Bueno, pero es que es el mismo partido que hace 5 años, mientras las calles de Nueva York o Chicago estaban ardiendo, marchaban por defund the police. Hay que desfinanciar la policía, mientras al mismo tiempo era evidente que la policía necesitaba refuerzos y que los vándalos estaban destruyendo Estados Unidos. Realmente desprecian el Estado de Derecho, desprecian el Estado, desprecian la nación, desprecian todo aquello que ha hecho grande a Estados Unidos. Y creen que esto les va a hacer ganar algún tipo de créditos con el electorado, que los va a hacer figuras más prominentes, más importantes. Pero entonces ahora vemos cómo, por ejemplo, el recién electo candidato demócrata a la alcaldía de Nueva York, Zohran Mamdani, que hace unos meses apenas estaba pidiendo de financiar la policía, ahora dice que él pues no lo ha dicho y trata de un poco meter eso debajo de la alfombra. ¿Cuál es la muestra ahí de que realmente eso no es lo que quiere la gente? La gente no quiere policías más débiles, la gente no quiere un Estado de Derecho más frágil, lo contrario, la gente quiere que haya un Estado de Derecho firme y una policía que lo haga respetar. Eso no es autoritarismo, es lo contrario al autoritarismo. Yo creo que es claro que el Partido Demócrata ha perdido el norte, ha perdido completamente los valores. En algún momento de la historia era un partido coincidente con el republicano en cuanto a cuestiones esenciales de Estados Unidos como una república. Hoy no lo es. Es un partido que odia profundamente a Estados Unidos y quiere subvertir todo lo que se ha convertido Estados Unidos. Y eso es muy peligroso porque además es alentado, como lo demuestra este mismo artículo de Axios reseñado por el Bernie Moreno, por alguna parte de la base, una base extremista, la misma base que ha encumbrado a gente tan peligrosa como Ilhan Omar, Alexandria Ocasio-Cortez o al mismo Mamdani en Nueva York. Y bueno, y de acuerdo contigo también en que ha cambiado demasiado lo que es el Partido Demócrata, porque incluso hemos visto declaraciones del entonces presidente Barack Obama, al que se le denominó deportador en jefe, y no veíamos este tipo de ataques en contra de los agentes de ICE, no veíamos este tipo de llamados por la bancada demócrata de atacar a los agentes de ICE, así que muy interesante cómo ha evolucionado el partido. Vámonos al siguiente tema que está haciendo titulares también. El día de hoy la fiscal general Pam Bondi incluso abordó el caso Epstein. Este tema ha generado muchísima controversia desde ayer, que se diera a conocer que han determinado que sí se quitó la vida y que no existe una lista de clientes. Escuchemos el siguiente video y luego lo comentamos. February, I did an interview on Fox, and it's been getting a lot of attention because I said, I was asked a question about the client list, and my response was, it's sitting on my desk to be reviewed, meaning the file along with the JFK, MLK files as well. That's what I meant by that. Also, to the tens of thousands of video, they turned out to be child porn downloaded by that disgusting Jeffrey Epstein. Child porn is what they were. Never going to be released, never going to see the light of day. To him being an agent, I have no knowledge about that. We can get back to you on that. And the minute missing from the video, we released the video showing definitively, the video was not conclusive, but the evidence prior to it was showing he committed suicide. And what was on that, there was a minute that was off the counter. And what we learned from Bureau of Prisons was every year, every night, they redo that video. It's old, from like 1999. So every night the video is reset.
Bueno, aquí tenemos las declaraciones de la fiscal. Esto ha generado muchísima controversia y aquí quisiera empezar con Juan Pablo, porque parte de las promesas de campaña del presidente Trump era precisamente revelar todo lo que había en este caso de Epstein, que ha sido tan mediático. Parte del electorado incluso se siente de alguna manera decepcionado de la respuesta ahora de la administración. ¿Cómo lo ves tú, Juan Pablo? Comienzo contigo. Bueno, lo único que te puedo decir es que las personas que están diciendo que entienden perfectamente lo que está sucediendo no saben de lo que están hablando, porque es una situación en donde yo creo que lo que predomina examinaciones sobre lo que está pasando en el caso de Epstein es que hay acusaciones sin parar y nadie sabe en verdad qué está pasando. Pero lo que yo te puedo decir, como una persona que se lleva muy bien con personas en el mundo de defensa, aquí en Washington, es que parece ser que esto tiene que ver con inteligencia. Hay personas que hablan de inteligencia americana, hay otras personas que hablan de inteligencia israelí. Yo no estoy 100% seguro de lo que está pasando, pero sí me parece bastante curioso que muchas de las personas alrededor de los círculos del presidente Donald Trump solían decir: tenemos que llevar a cabo una investigación masiva y sabemos las personas que están detrás de esto y sabemos las conexiones que tenía Epstein y aquí están las listas de los clientes y miren todo lo que hemos descubierto, y ahorita simplemente salen a decir: bueno, no hay ninguna lista, bueno, no tenemos nada que concluya lo que estábamos diciendo antes. Así que la base del presidente Donald Trump no está muy feliz con esto y lo entiendo. Y yo simplemente voy a esperar y voy a tratar de estar un poquito más calmado con este tema, porque no estoy seguro de lo que está pasando. Yo creo que de repente sí pudiese ser Mossad en Israel o la CIA que utilizan a Epstein de alguna manera y ahorita no saben qué hacer porque salieron cosas al aire. Esto suele pasar en este mundo. Bueno, hay muchas opiniones al respecto. Orlando, ¿cómo lo ves tú? Aquí yo creo que hay dos discusiones que van de la mano, pero que no son necesariamente excluyentes. La primera es, ¿qué pudiera haber en torno al caso de Epstein? Yo creo que obviamente es un caso pues, muy mediático. Todos vimos quizás el documental de Netflix, aterrador. Empezó a salir información y empezaron a salir las conspiraciones. Conspiraciones que siempre han estado y siempre tratan de involucrar a mucha más gente de la que realmente está. Yo creo que hay un sector grande de la población, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, que fantasea con la idea de que absolutamente todo lo que ha visto es mentira y que detrás hay un secreto súper oscuro y que Epstein, de alguna manera, era el punto de encuentro de todos los secretos oscuros de Hollywood, de Washington, de la CIA, del Mossad, etc. Yo creo que ahí hay mucha conspiración. No solamente tiene que ver, o lo hemos visto en el caso de Epstein, lo vimos en el caso de JFK, lo hemos visto en los casos, digamos, más mediáticos que ha habido, donde ha habido un crimen y donde la gente quiere saber por qué hubo un crimen. O, en este caso, ha habido aparente suicidio y la gente cree que no hubo tal suicidio. Yo creo que hay mucha especulación, mucha conspiración y muchas cosas que no es verdad. Ahora, esta administración contribuyó con eso. Contribuyó con eso desde el momento en que empezó a decir en campaña que iba a llegar a la Casa Blanca con la promesa de develar ese mega secreto, de enseñarle al mundo que en efecto hay todo un monstruo detrás que está oculto y que el mainstream media, que Hollywood, que las élites quieren ocultarlo. Ahora resulta que no hay nada. Puede que nunca haya habido nada más allá de lo que ya sabemos, que es que el tipo era un monstruo como tal, ¿no? Y lo que hemos visto de lo que ha salido. Pero la administración también es responsable de haber generado estas expectativas. Y es normal que hoy haya mucha gente que entonces diga, bueno, algo está pasando. Porque si tú me dijiste a mí que había mucha información y ahora resulta que no la hay, entonces alguien me está mintiendo. Vimos a Kash Patel antes, mucho antes, diciendo que él quería saber todo lo que había, que él entendía que había mucha información. Vimos a Alina Habba también diciendo que habían muchísima información y gigas de contenido, y al mismo Trump en una entrevista diciendo que lo primero que iba a hacer era develar la lista Epstein. Él fue el que habló de Epstein. Y eso creó una gran expectativa, por supuesto. Ahora, mediáticamente la administración Biden nunca sacó nada de Epstein.
Sin embargo, sí se dio el arresto de Ghislaine Maxwell, su mujer y su cómplice en este caso tan terrible. ¿Qué le respondes a los críticos, Alfonso, de esta administración que a lo mejor tenían puestas sus esperanzas, como lo está diciendo Orlando, en conocer más o en que hubiera otro tipo de consecuencias, cuando comparan que, por ejemplo, en el caso de la administración Biden al menos se dio la detención de Ghislaine Maxwell? Mira, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Juan Pablo. No saben de lo que están hablando. Nunca supieron de lo que estaban hablando. Esto fue un issue realmente creado. Tiene razón Orlando. Ayer hablaba de esta clase, este grupo de conspiracionistas, comentaristas de derecha dentro del trumpismo. No es toda la base trumpista. Es un sector bien exclusivo de la base trumpista que son guiados por los Laura Loomers, el mismo Tucker, Jack Prosovich y toda esta gente que ellos hablan sin saber de lo que están hablando. Y hablan porque son influencers, ¿verdad? Necesitan la audiencia, necesitan decir cosas que provoquen para llamar la atención. Y ellos juraban y perjuraban que estaba la lista, que iba a salir un montón de gente implicada y Trump lo que dijo, a la larga yo creo que Trump no le interesaba tanto. Yo creo que Trump el compromiso al final que hizo fue, lo voy a investigar. Lo investigaron y no sale nada. Al final es verdad que hay unas cuantas personas que ayudaron a fomentar esta conspiración, que terminaron en la administración y ahora pues quedan mal, ¿verdad? Particularmente Kash Patel. Pero francamente, yo creo que nuevamente los que están molestos cuando vemos las redes sociales son estos conspiracionistas, estos que quieren ser más sabios que todo el mundo, que saben. Mire, hoy Trump reaccionó muy bien a esto, diciendo, ustedes todavía me están hablando de Epstein. Hay tantas cosas que están sucediendo en el país. Si ustedes quieren hablar de Epstein, aquí no hay nada. Yo le recomiendo a Jack Prosovich que se vaya a leer un buen libro. Pero Alfonso, Trump no decía que para qué hablar de Epstein cuando estaba en campaña, porque en campaña era el mismo Trump el que decía que él iba a revelar la lista. Él iba a revelar, no, estoy de acuerdo, pero estaba respondiendo, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, tienes razón, pero estaba respondiendo una base, ese sector friki del trumpismo que estaba pidiendo esto, y Trump es inteligente. Él respondió y les dijo, sí lo voy a delegar. Hicieron la investigación, parece que no surge nada. Quizás Juan Pablo tiene razón, quizás hay otras consideraciones, pero Prosovich no sabe nada, por favor. O sea, nos están haciendo perder el tiempo. ¿Cuántos retos grandes tiene esta nación de la izquierda woke? Enfoquémonos en eso en vez de estas estupideces que son sencillamente para llamar la atención. Sí, es verdad, hay muchos en la administración, tienen responsabilidad. Yo creo que Trump al final sencillamente estaba haciendo el juego político. Bueno, un caso demasiado mediático, se nos termina desafortunadamente el tiempo. Creo que evidentemente muchos van a seguir esperando que surja algo más. La lista, muchos, porque bueno, así se había mencionado, pero como siempre muy interesante escuchar sus puntos de vista sobre estos temas que nos importan a todos. Muchísimas gracias Juan Pablo, Orlando y Alfonso por ser parte del panel el día de hoy, y gracias a ustedes por confiar en Voz News. Así llegamos al final de esta emisión. Antes de despedirnos, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como @VozMedia. Que tengan una excelente noche, si Dios lo permite. Le esperamos mañana. Bendiciones.